Buenas a todos, mi nombre es Mario Ramírez, soy escritor, periodista, editor cubano y vengo a hablarles del libro La Opinión Independiente, Antología del Pensamiento en la Prensa Libre Cubana 2022. Primero que todo quería agradecer estar en un espacio como este, que me parece muy importante, un espacio que da voz a, a los sin voz, da voz a la literatura y a la creación literaria, periodística, del pensamiento, que se está haciendo y que se ha hecho de manera independiente en Cuba, cuando ya suman más de 6 décadas de censura, una de las censuras más terribles que, por lo menos en el continente latinoamericano, hemos conocido. Es un espacio también para contraponer esa política de autopropaganda del régimen cubano, que es muy eficiente eh, en manipular la opinión internacional, la opinión pública que se tiene sobre lo que acontece en Cuba. Y estos creadores independientes están contando la Cuba real, están llegando al hombre, al ciudadano de a pie en Cuba. El que lo dude, bueno, que mire hacia atrás, que en los meses que antecedieron al 11 de julio del 2021, en lo que pasó después, si no hubiera habido prensa independiente, qué hubiera pasado con estos hechos, cómo los hubiésemos interpretado, ¿no? Y de cierta manera, el libro que vengo a comentar, que es un libro que sale bajo el sello Grupo Ánima Editores, una editorial independiente, una de las tantas editoriales independientes que hoy pululan en el ámbito cubano, eh, y auspiciado el libro también por Cultura Democrática, pues de cierta manera se desprende de estas iniciativas de aunar la, el pensamiento independiente cubano, el que se hace en Cuba y el que se hace en el exilio cubano, que como se sabe es uno de los exilios más connotados y prolíficos en materia intelectual y de número en el mundo. La opinión independiente es un libro que reúne artículos de opinión de 12 autores que publican asiduamente en medios independientes cubanos. Desde luego, no están todos los medios independientes que hoy forman parte de esa red eh, periodística cubana, que tiene más de una veintena de medios, pero sí es una selección bastante variada, bastante heterogénea, eh, que, basada en un criterio fundamental, que es el criterio de abordar Cuba en su totalidad, no digamos desde una arista únicamente, por ejemplo, no, no, no se seleccionó aquí un artículo de feminismo que hablara nada más que del feminismo, sino del fenómeno en Cuba. Hay un artículo sobre la racialidad, sobre el problema de la violencia racial en Cuba, pero cómo esto modela a la sociedad cubana en general. Hay propuestas de cambio políticos, hay propuestas ideológicas, hay análisis económicos, eh, siempre pensando en Cuba, en la Cuba presente, en la Cuba que ya vivimos y bueno, en la Cuba que estamos construyendo, que de cierta manera es hacer periodismo de opinión también, ¿no? Esta antología tiene un antecedente en la antología que hacía Boca de Lobo Editores, una editorial independiente cubana que llevaba acá en Cuba el periodista Joe Suárez, ahora en el exilio. Y él hacía una antología del género reportaje. Y una vez conversando con él le dije que por qué no hacer la del periodismo de opinión también, ¿no? Bueno, eso se quedó allí, pero ahora esto creo que es una tentativa para seguir haciendo esta suerte de anuario en la cual no se quede en el espacio de la red, no se pierda en ese maelstrom de las redes sociales o del internet lo que se ha pensado sobre Cuba, todas estas soluciones que han aportado los pensadores cubanos independientes, eh, también reflexiones, polémicas. Me parece que es muy importante pues
reunirla, documentarla, y desde luego se queda fuera mucho de lo que actualmente, mucho de lo que cabe en el papel, como por ejemplo la opinión gráfica, y también de lo que no cabe, como el género del podcast, que es tan importante hoy en día. Y bueno, si bien en casi todos los medios independientes cubanos de la actualidad encontramos opinión, encontramos reflexiones, no cabe duda que hay unos que privilegian la opinión por encima de otros. Por eso en esta antología hay más de un artículo del Estornudo, por ejemplo, que es un medio que todo el mundo sabe que privilegia más ese análisis poderoso, ese análisis minucioso de los hechos, más que la noticia del hecho mismo. Y también La Hora de Cuba, un medio que se destaca por esto, o A las Tensas, un medio que aborda el fenómeno del feminismo, de las luchas de género en Cuba. Así fueron seleccionados autores como Hilda Landrove, Rafaela Cruz, Isela Arango, Dagoberto Valdés, Pedro Armando Junco, Carlos Manuel Álvarez, Alexander Hall Lujardo, Darío Alejandro Alemán, Jorge Ángel Pérez, María Cabrera Arús y Rafael Almanza. También hay un artículo escrito por mi persona que en un momento dado pues fue publicado en la prensa independiente cubana, en la revista La Hora de Cuba, y que abordaba esta problemática de la relación entre independencia y periodismo, ¿no? Dejar claro qué cosa es el periodismo independiente, cuán independiente es el periodismo que hacemos en la actualidad. Y es el epílogo del libro, de cierto modo, aclara por qué he seleccionado estos artículos, de qué estoy hablando cuando hablo de periodismo independiente, que no es solamente un periodismo que está al margen el margen económico de las instituciones, sino también en la esfera ideológica y en otras muchas esferas. Y bueno, para seleccionar los autores también conté con el criterio de editores de medios independientes cubanos, como Henry Constantin, que es el director de La Hora de Cuba, Iliana Álvarez, que es la directora del magazine A las Tensas, y periodistas como Jorge Enrique Rodríguez, de Diario de Cuba, Isel Arango, Alexander Hall, a quienes, bueno, agradezco, reitero mi agradecimiento por su criterio, en los cuales basé mi selección, porque desde luego conozco, he seguido lo que se hace en materia de periodismo de opinión en Cuba, pero no lo conozco todo. Muchos de ellos me sugirieron incluso autores que no publican en medios independientes, que tienen sus páginas, sus blogs, y otros que tienen sus páginas en redes sociales y publican de continuo su opinión. Es cierto, yo creo que esa opinión también merece ser antologada. Lo que pasa es que en esta tentativa de primera edición de, del anuario sobre la opinión independiente en Cuba, me quise centrar en los medios independientes, los autores que publican en estos medios. Sobre todo porque publicar en estos medios supone un riesgo enorme. Para nadie es secreto que el periodista que publica su opinión en uno de estos medios pues está sometido primero a la censura, está legislada en Cuba, luego a la marginación, a la muerte cívica y en último grado a la cárcel. Hacer periodismo de opinión en estos tiempos es ya una heroicidad, en cuanto que vivimos en una época acelerada, en una época en la que predomina la noticia breve y concisa, el tweet o el scroll en pantalla en lugar de la visión global de las cosas. Pero yo creo que los cubanos no podemos darnos el lujo de no pensar. Y si hay unas personas que están pensando por nosotros, que lo están haciendo en los medios, con una doble heroicidad, debido a todos los peligros que conlleva hacerlo desde Cuba, pues creo que deberíamos atenderlo, ¿no? Entonces, me parece que reunir todo esto en un libro también es una forma de pasarlo en un formato más
pasivo, más amable, tal vez para el lector, y que no se pierda, que no se quede, que no caiga en saco roto la opinión, sobre todo la más valiosa de la opinión, la que más ha influenciado, la que más ha impactado desde los medios independientes cubanos. Y ojalá que pueda pues, ser recepcionada, si no archivada, y que podamos seguir haciéndolo, porque me parece que es algo que no hicimos cuando tuvimos uno de los mejores periodismos de opinión, posiblemente de la América Latina, que era en la época de la República. Tenemos periodistas brillantes que estaban constantemente alertándonos sobre diagnosticando a la realidad cubana y proponiendo soluciones, y no escuchamos y caímos en la debacle. Yo creo que eso no nos puede pasar más. Aun cuando en Cuba no hay libertad, cuando en Cuba no hemos llegado a un estado de derecho, a un estado en el que podamos hablar de democracia, yo creo que el oasis que constituye la prensa independiente cubana, el arte independiente, la literatura independiente, todas estas iniciativas libres, creo que ya de cierto modo es una manera de construir el país, y una manera en la que hay que empezar a pensar responsablemente, eh, y desde luego una forma de ser responsables es atender a lo que se está pensando sobre Cuba, a lo que está pasando y a lo que significa todo lo que acontece, ¿no? En ese sentido, espero que se pueda seguir haciendo la opinión independiente, que tenga más números y que esos números incluyan una opinión más amplia, que desde luego desborda a los medios en los formatos que ya empiezan a ser tradicionales, como la página web o el blog. Y nada, muchas gracias.